Y le damos la bienvenida al doctor Juan Francisco Flores Vázquez, por primera vez en nuestro programa. Él es médico psiquiatra e investigador del Instituto Nacional de Geriatría, el famoso INGER, ¿verdad? Muchas Muchísimas gracias. gracias, Juan Francisco. Gracias por dejarte invitar y por venir con un tema que es poco frecuente. Cuando hablamos de demencias, nos clavamos en otros orígenes, las causas. Es correcto, está bien, pero pocas veces nos detenemos a pensar que la demencia puede ser consecuencia de otras enfermedades. Y ahí es donde entras tú con la precisión, por favor. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con Gracias, ustedes. Juan Francisco. Bueno, primero creo que sería importante retomar un poco qué es esto de la demencia, Sí, ¿no? por favor. Demencia de repente como que nos da miedo cuando escuchamos una palabra que puede sonar muy fuerte, muy fea, pero tomemos en cuenta que demencia es cualquier cosa que puede dañar mi cerebro. Y ese daño cerebral lleva a una disminución de mis facultades mentales, como por ejemplo el habla, el lenguaje, la memoria, la capacidad de tomar decisiones, La la orientación. orientación, y eso me lleva a depender de otras personas. Ya no puedo vivir solo, por ejemplo, ya no puedo quizá tomarme mis medicamentos, llevar como el registro claro de mis citas médicas, hacer un poco el aseo de mi casa, hacer mis compras. Es decir, ya no puedo vivir solo, ¿no? Y no es una consecuencia normal del envejecimiento. Siempre que hablamos de un deterioro de la función mental que me lleva a un grado de dependencia, Sí, asumimos que algo pasó en el cerebro, ¿no? Que algo está ocurriendo a nivel cerebral. sí. Es normal, obviamente, que con el envejecimiento nos tardemos quizá un poco más en hacer ciertas actividades, quizá nos tome un poquito más de esfuerzo o de tiempo, o requiramos algunas otras herramientas, por ejemplo, llevar más listas, más recordatorios, algunas cuestiones, pero logro compensar y seguir siendo independiente, ¿no? Podría Sí, vivir solo hasta edad muy avanzada, ¿no? claro, claro. Sí, de repente ciertas ayudas, pero ya cuando hay una dependencia, algo no es tan normal. Y me regreso a esta situación, algún tipo de daño cerebral, ¿no? Y hay muchas cosas que pueden lastimar mi cerebro. Y cualquier cosa que pueda lastimar mi cerebro puede llevarme a un deterioro, ¿no? A un deterioro de mis funciones. Exacto. En ese sentido, bueno, sabemos perfectamente, como contextualizando, como bien lo comentas, existen demencias, por ejemplo, neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, o también secundarias a otras enfermedades cerebrales, como daño vascular. Si yo tengo un infarto cerebral, un derrame Claro, claro, cerebral, claro. eso me puede llevar a daño cerebral y eso me puede llevar a una demencia. Pero también existen otras enfermedades de cualquier tipo que puedan afectar mi cerebro. Infecciones, por ejemplo, el consumo, por ejemplo, también de drogas, de alcohol en exceso, daño vascular, etcétera. Y justo cuando estamos haciendo una evaluación de qué es lo que puede estar provocando este síndrome, esta disminución en mis facultades mentales, como personal médico, lo primero que tenemos que hacer es una evaluación muy cuidadosa de otras enfermedades que también podrían estar deteriorando mi función mental. Vamos a retomar ahorita que te estaba escuchando. Hagamos un programa sobre el consumo de alcohol y lo que daña al cerebro. Claro, El tabaco, el cigarro y el alcohol. Digo, el cigarro y el alcohol sí. como un posible factor de alto riesgo para nuestro cerebro. Pero ahora estabas hablando de estas otras enfermedades. Nos pones en este contexto importante de que la demencia no surge así de la nada, ¿no? Hay sus motivos, sus razones. Habías mencionado las infecciones, ¿cómo cuál? Como por ejemplo existen algunas infecciones virales, por ejemplo infecciones de herpes o de algunos otros virus, también existen algunas bacterias que pueden provocar meningitis, por ejemplo, Ajá. y que es pues finalmente una infección del tejido del cerebro, ¿no? Y al haber ese tipo de infecciones pueden destruir algunas zonas del cerebro, ¿no? Pueden de alguna manera dañar estas áreas y dependiendo de las áreas en las que se alojan estos virus o estas bacterias, pueden llevar a un cierto deterioro. Ahora también un tema importante, la infección por COVID, por coronavirus, también se ve que podía afectar el cerebro, ¿no? Que no solamente
infectaba pulmones, algunas áreas que tienen que ver con Aparato cardiovasculares, sino que respiratorio también, también. sí, Ajá. cardiovascular, sino también el propio cerebro. Y todavía, de hecho, estamos estudiando, todavía se está tratando de observar qué impacto va a tener esto a mediano o largo plazo de todas las personas que nos Todavía dio no sabemos. Ajá. coronavirus. Hay muchos reportes de personas que después del COVID empezaron con problemas de memoria, de atención, depresión, otro tipo de síntomas también que pueden ser justo por la infección cerebral del coronavirus. Pero no parece ser algo que directamente destruya como áreas cerebrales, pero que sí provoca ciertos procesos inflamatorios, ciertos procesos pues, anormales que tendríamos que seguir observando a lo largo pues, de muchos años. Vamos a ver qué impacto tuvo este virus en nuestra función mental. Y una enfermedad tan predominante en la población mexicana como Claro, la diabetes mal cuidada, sí. creo que tenemos que precisar, afecta nuestro cerebro, Sí, afecta claro. nuestra... Sí, de hecho, actualmente nosotros conocemos que algunos de los factores de riesgo más importantes para demencia son los factores cardiovasculares. Lo que decimos nosotros como comúnmente es que cualquier cosa que dañe mi cerebro, perdón, cualquier cosa que dañe mi corazón Corazón. puede Ujú. dañar mi cerebro, ¿no? Entre ellos diabetes no cuidada, hipertensión no controlada, colesterol o triglicéridos altos, tabaquismo, obesidad, sedentarismo. Todo eso puede llevar a un daño cerebral por diferentes vías. La más conocida obviamente es dañando la vasculatura y provocando mayor riesgo de infección, perdón, de infartos cerebrales o de derrames cerebrales. Pero también ahora sabemos que, por ejemplo, la diabetes va a provocar algunos cambios en el funcionamiento cerebral, algunos cambios metabólicos, cómo funciona la glucosa en el cerebro, por ejemplo, que también puedan aumentar el riesgo de enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Entonces, estos cuidados de los factores cardiovasculares que son tan importantes en nuestra población son fundamentales. Se ha visto que en países que tienen buenos programas de detección, de tratamiento de estas enfermedades cardiovasculares, disminuye la prevalencia de demencia o se estabiliza. Entonces es fundamental que nosotros también cuidemos estos factores de riesgo. Pero te preguntaba por la diabetes, pero pues también si tenemos un problema eh, generalizado en el país es la obesidad. Claro, ¿Cómo me va a afectar la obesidad? Van a decir, bueno, oiga, la obesidad es como que de es de aquí aquí para para acá, abajo. ¿no? ¿De qué manera tiene que afectar? ¿Por qué me puede afectar en cuanto a demencia? Porque la obesidad va a provocar algunos cambios por sí misma, o sea, se dice que la obesidad es un estado proinflamatorio, Sí. es decir, el cuerpo está reaccionando de una manera extraña a tener tanta adiposidad, tanta grasa, y eso puede modificar la manera en la que funcionan las arterias, las venas e incluso los neurotransmisores. Pero además la obesidad también es un factor de riesgo para más diabetes, para más hipertensión, para problemas de colesterol, triglicéridos, y eso también puede afectar el cerebro, ¿no? Puede afectar también la transmisión o sea, la irrigación de la sangre en el cerebro, Eso es. puede aumentar el riesgo de que se tapen algunas arterias y de esa manera también pueden dañar el cerebro. Entonces, una cascada. Sí, esto es lo que estoy, y además todo interconectado, ¿no? Sí. Y esta otra cosa para que nos precises un poquito más, la presión alta. Ay, bueno, con la presión alta solo me duele la cabeza y no es para tanto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es su relación con la demencia? Claro, la presión alta finalmente va a estar dañando muchos Ajá, órganos, ¿no? O sí. sea, el que esté constantemente alta, incluso si yo no tengo algún síntoma, incluso si no me está doliendo la cabeza, si me siento bien, pero en la detección que voy yo a mi consulta cada cierto tiempo, me doy cuenta que la presión está alta, esa presión constantemente alta, incluso silenciosamente, puede ir dañando diferentes órganos. Ya sabemos pues que los riñones, ya sabemos que el corazón, pero poco hablamos de qué tanto puede dañar el cerebro. Y justo ahí pueden empezar a haber infartitos cerebrales, puede empezar a haber daño porque las arterias podríamos decir que como que se endurecen si está constantemente alta la presión. Entonces puede empezar a llegar menos sangre y pueden empezar a sufrir las células, los tejidos cerebrales y poco a poco ir dañando. Pero además, como te comento, también este daño cerebral sutil, o sea, si empieza a haber este taponamiento, también empieza a haber más riesgo de que empiece a haber neurodegeneración como enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, etcétera, que son enfermedades que pues ya van a empezar a dañar más y ya son degenerativas y no pueden detenerse. En sí misma, la enfermedad de Parkinson acaba con demencia.
Sí, ¿Es una regla? ¿Es coyuntural? ¿Depende de mi cuidado? sí, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que empieza a afectar sobre todo los centros que controlan el movimiento. Las personas pueden empezar con temblor o pueden empezar con más rigidez y por lo general pasan años antes de que este daño cerebral degenerativo empiece a afectar también las funciones mentales. Pero una enfermedad de Parkinson que avanza durante años, eventualmente si la persona pues sigue viviendo con la enfermedad, que bueno, o más bien sigue viviendo porque la enfermedad no se va a quitar, Ajá, va a exacto. empezar a afectar también ciertas áreas, va a empezar a haber otros síntomas neuropsiquiátricos, nosotros les llamamos, como por ejemplo alucinaciones, pueden empezar a tener por ejemplo alucinaciones visuales, depresión de manera muy frecuente, irritabilidad y luego puede empezar a afectarse también las funciones mentales, la capacidad de toma de decisiones, de integración de información compleja. Entonces, bueno, de alguna manera las enfermedades neurodegenerativas tienen en común que empiezan en cierta área, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer típicamente va a afectar la memoria primero, la enfermedad de Parkinson va a empezar a afectar sobre todo las áreas de movimiento, pero al ir avanzando van a afectar más y más áreas, de tal manera que terminan afectando pues muchas funciones cognitivas. Oye, Juan Francisco, entonces, de todas, yo tengo que tener un autocuidado integral. Claro. No es solamente cuídate la presión, cuídate la alimentación. Yo soy un todo, soy una integración de sistemas. Necesito, como persona adulta mayor, cuidarme completita. Y no solo como persona adulta mayor. Bueno, Ahora, por el público de nuestro programa. claro, pero finalmente uno de los mensajes, por ejemplo, que tiene la Alzheimer Disease International, Sí. la Asociación de Enfermedad de Alzheimer Internacional, es que nunca es tarde para pensar en mi salud cerebral, pero Claro. tampoco nunca es temprano, nunca es demasiado temprano para pensar Bien. en mi salud Ajá. cerebral, ya que todas las acciones que yo tenga pues casi desde el nacimiento, por ejemplo, qué tanta educación primaria tuve y luego a lo largo de mi vida el fumar, por ejemplo, a lo largo de los 30 años, a lo largo de los 40 años, muy frecuentemente empieza a presentarse la diabetes, la hipertensión, etcétera. Si tengo actividad física a lo largo de mi vida, actividad cerebral, eso va a disminuir el riesgo de que en mi vejez yo tenga demencia. Entonces sí, evidentemente es una cuestión como muy integral. Hablamos mucho ahora en salud mental que no hay salud sin salud mental, Exacto. pero yo también Lo pones al lo revés, pondría ¿no? también al Ajá. revés, ¿no? Sin salud física no puede haber salud cerebral, ¿no? Tenemos que cuidar todo esto a lo largo de toda la vida. Fíjate, Juan Francisco, insistimos un poco en esta parte del autocuidado y todo, porque hay una cultura todavía muy viejista, muy discriminatoria. Ya llegaste así a viejo, bueno, pues ya no hay nada que hacer. No, pues ya te tocó bailar con la más fea o como sea. El asunto es que nunca es tarde, es decir, en esta etapa de mi vida me puedo cuidar así como estoy, Claro, puedo hacerme responsable incluso de mis enfermedades, claro. bajo control mis enfermedades. Sí, el decir, bueno, pues ya tengo X edad, ya para qué me tomo los medicamentos o ya para qué voy a que me tomen la presión o el azúcar, etcétera, podría parecer, bueno, una cuestión que ya no tiene sentido. Pero el tener bajo control mis enfermedades, el mantener una buena actividad física, una buena alimentación, todo eso me puede ayudar a mantener mi cerebro sano y el resto de mi cuerpo, mejorando mi calidad de vida. Claro, claro que sí. Juan Francisco Flores, mil gracias por haber estado con nosotros. Bienvenido, es tu primera vez. Espero que te queden ganas de regresar muchas sesiones más. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Vamos a continuar aquí. Esto es solo el principio. Aprender a envejecer.